Mari, Peña y Ricardo. Marito, ¿cómo estás vos? Todo bien acá. Un frío patagónico en el litoral Y bueno, acá también, argentino. O sea, me acá imagino. también, en San Martín de los Andes, en la Patagonia, ¡epa! Cascadas congeladas, caminos con hielo y nieve, Hermoso. tiempo de cadenas, Claro. Buah, esas cosas. Viejo, déjame mandar algunos saludos. Me gustaría hoy Dale. poder dedicarle, si es que se puede, ¿no? A la hija de Jacinto Crisoliti, a Josefina de Zapala, Ajá. paisajista nativa, que estuvo el Fantástica, ¿eh? otro día haciendo avistaje de ballenas y bueno, y es un personaje, bueno, bien patagónico. Así que bueno, mandarle un beso, estaba en tu casa, obviamente. Después, bueno, a los crianceros del Huecú y Ah, bueno, y a todas las personas que nos están escuchando de distintas provincias, no solamente las de Patagonia. Así que bueno, viejo, no sé con qué venís hoy, ¿eh? O más o menos, pero ¿querés contar? a ver, me contagiaste. A ver, Vamos a mandar saludos a algunos de nuestros fieles seguidores. dale. A ver, empiezo por el sur, Hernán Quesada de Ushuaia. Mm, A ver, Evangelina David, provincia de Buenos Aires, localidad de Fernández, provincia de Buenos Aires. Arturo Trinelli, de San Martín de los Andes. ¿eh? Ah, sí, Ernie, un guía Hernán, guía de trekking y montaña fantástico. Bueno, algunos de nuestros seguidores. bueno, Eso. qué ¿Con qué bueno. venimos hoy? ¿Con qué venimos, viejo? Con más historias de personajes que han pasado por Patagonia y que, bueno, eh, son destacados. Qué bárbaro, ¿Cómo se viejo. dice? Escucha, el que no escuchó la anterior, la historia de Coquito del Bolsón, rebobine, busque, no sé cómo, pero Qué escuchen la notable, historia ¿eh? de Coquito, fue impresionante, viejo. La verdad que yo no tenía idea de lo que ibas a hablar sabía, pero Muy no buenos, sabía. Tremendo. muy buenos y abundantes comentarios. Mm, Además, sí, pongan me gusta, hagan comentarios, hagan preguntas, ujú, participen. Esto es para eso. sí. Bueno, ahora nos vamos a situar en la provincia del Chubut. ¿A dónde vamos? ¿Qué tal? Al Chubut. Bien, Nos vamos, vamos primero a la costa. vamos. Bueno, cerca de la costa, ¿no? Trelew. Trelew. Treleu. Treleu, el pueblo de Años Luis. mil. Exacto. Ah, ahí, Tre es en galés pueblo. me anoto una. Leu es por Luis, como Bien, Trevelin, ahí Tre va, pueblo, Velin el pueblo de los molinos, ¿no? Esto es galés. ahí Pues bien, va. ahí nos vamos. Año 1901. Pa. Oh, un hotel famoso, histórico, ya centenario hoy. Hoy es el hotel del Touring Club de Trelew. Sí, llegaron, llegó una pareja de norteamericanos y un hombre más que los acompañaba. Y se alojaron allí, hablaban absolutamente inglés, solamente inglés. Bueno, era Santiago Ryan. Santiago Ryan, Henry Place y la perdón, Henry Place. flamante, la flamante esposa de Santiago Ryan, Ethel Place. Allí se alojaron. Se alojaron. Iban con rumbo a Cholila, Cholila. por el viejo camino que habían trazado.
en su andar los galeses con rumbo al noroeste, ¿no? Y ahí estuvieron, en este hotel, Touring Club de Trelew. Y inmediatamente después de ellos, lo siguieron otros dos norteamericanos, Mm, Willie Wilson y Robert Evans. Este apellido Evans, pese a ser norteamericano, era muy común en el Chubut, poblado por galeses, ¿no? claro. Bueno, también con destino a Cholila. Norteamericanos con destino a Cholila. ¿Por qué Cholila? Nos ubicamos. Cholila es un pequeño y bellísimo pueblo junto a tres lagos, el lago Cholila, el lago Rivadavia y el lago Lezama. Montañas, bosque. Noroeste del Chubut. La fiesta del Muy asado. cerca de... ¿Eh? La fiesta nacional del asado. Sí, señor. Ahí va. Muy cerca de la comarca rionegrina del Bolsón, El Hoyo, Puyén, pero más al sur. ¿Por qué Cholila? ¿Por qué los norteamericanos iban a Cholila? Tengo la más Es, idea. es fantástico. Ocurre que el papá de Jorge Newbery, Jorge Newbery, el aviador, el piloto, el deportista, el papá y el tío, el hermano del papá, Ralph Newbery, el padre, y George Newbery, el tío, eran norteamericanos y dentistas del general Roca, Tomá. por entonces en el segundo mandato presidencial. Pues bien, esta proximidad al presidente de la nación les daba ciertas, en fin, oportunidades. Y Mm, Ralph Newbery, el papá de Jorge Newbery, tenía la fantasía de crear un pueblo de habla inglesa en la Patagonia. Era la época de la Suiza argentina, por la Patagonia andina, y había que, entre comillas, civilizarla. Y entonces un pueblo que hablara inglés era el paradigma, ¿no? Y lo convencieron. Y es así que Roca, presidente, los nombra a ambos, Ralph y George Newbery, vicecónsules honorarios argentinos ante Estados Unidos. Y empiezan a traer norteamericanos de allá. mm. Y traen a todos estos que te conté, que pasaron por el hotel que hoy es del Touring Club, en el año 1901. Y se afincaron en Cholila, el lugar elegido para el pueblo de habla inglesa. Pues bien, Santiago Ryan, Ethel Place, su esposa, y eh, el otro Place, Henry. Henry Place, Enrique Lugar. Traduzco por. armaron su casa, digamos, su refugio en Cholila. Refugio, otra, era una hermosa casa de troncos. La sigue siendo. Mm, Y allí, como pequeños estancieros, empezaron a vivir muy buena relación con los vecinos. Llegaron a tener 1.500 ovejas, 500 vacas, 200 caballos de silla. Un éxito. Y además era muy reconocido, ¿no? Santiago Ryan, ¿eh? Y Henry Place. Pues bien, es más, allí en la casa de ellos, se alojó el entonces gobernador del territorio del Chubut, Lezama, acompañado del jefe de la policía. Se alojaron en la casa, en esta casa.
y llevaron una vida normal, pacífica, de granjeros, chacareros, pequeños, pequeños hacendados. Pues bien, año 1903. Hay un hecho policial en la zona. El secuestro y muerte de un estanciero en Río Pico, próximo a Cholila. Esto manda una señal de alerta en la zona, en la región. ¿Quién puede haber cometido semejante cosa, no? ¿Qué cosa? En el año 1905, en el mes de marzo, se produce en la Patagonia un hecho también inusual. Un espectacular robo a un banco en Río Gallegos, el Banco de Londres y Tarapacá. Espectacular. Y siguiendo el paso de los chorros, evidentemente se refugiaron en el puesto, la posada, La Leona, junto al río Leona, cerca del lago Viedma. Allí se registró el paso de Ryan y de Place. Pues bien, el establecimiento que se había inaugurado en el año 1898. Fantástico. Y por donde pasaba un auto a vela. Ah, no, esta es otra cosa. Auto a vela, sí. Eh, los dueños de una estancia del lago Viedma. Hoy ese auto a vela, los restos de ese auto a vela están en un galpón de la estancia Helsingfors, costa oeste del lago Viedma. Aparece en la película La Patagonia Rebelde de Ah, Olivera. El auto a vela aparece ahí. mirá. Esto me lo contó eh, eh, uno de los actores. Y bueno, sí, lo descubrí. Bah. Seguimos con el periplo delictivo que empezó a haber en la región. Y esto llevó algunas dudas. Llevó algunas dudas sobre los nuevos pobladores, ¿no? Eh, en fin, en fin. A todo esto, en el mismo año 1905, Ryan y Place ponen en venta la chacra esta, el terreno, la pequeña estancia de Cholila. Eh, ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Detectives norteamericana Pirkenton había detectado la presencia, aparentemente, de Butch Cassidy y Southern Kid Toma. allí. Los históricos bandoleros, asaltantes de trenes correo, de bancos. Bueno, ¿y quiénes eran? Eran ni más ni menos que Ryan y Place, que habían entrado con documentos falsos a la Argentina, traído por el papá de Jorge Newbery. Ja, Es fantástico. la verdad que sí. Es entonces que eh, le venden los terrenos a una empresa chilena, Cochamó, la pequeña estancia, y Butch Cassidy, que ahora sí descubro la identidad de Ryan, eh, parte a Chile. Llegó a Chile, llegó a Chile medio como para disimular la cosa, porque sentía que le seguían los pasos. Y de Chile vuelve a entrar a la Argentina por Mendoza, junto con Southern Kid, y producen el 19 de diciembre de 1908
otro histórico robo a un banco en San Luis. El Banco de la Nación en Mercedes, Villa Mercedes, San Luis. Mirá, hasta allá se Histórico. fueron. Butch Cassidy vuelve a Chile, pero Saudanquet pega la vuelta hacia Cholila porque tenía que cobrar la venta Claro. de la chacra de Cholila. Y ahí Butch Cassidy permanece un tiempo en Chile, se le pierde un poco la pista. En 1908 aparece en Bolivia. Aparece en Bolivia eh, y ahí muere. Teóricamente muere abatido por una partida militar. En Bueno, Bolivia. ahí está. Butch Cassidy muerto en Bolivia por una partida militar. Pero en el año 1991, uno de los descendientes de Butch Cassidy hace los trámites y junto con un forense famoso, Clyde Snow, norteamericano, exhuman el cadáver, que teóricamente era de Butch Cassidy, y descubren que era de un minero alemán. O sea que la historia de Butch Cassidy queda abierta. Nadie sabe cuál es el final, porque ese final de Bolivia muerto no fue. Se Los escapa. otros compañeros, a ver, Saudanskid medio se funde, desaparece la historia, pero los otros compañeros, Willie Wilson y Evans, Robert Evans, aparecen sus tumbas en Río Pico. Fueron abatidos por una patrulla militar en el año 1908 y enterrados ahí, en Río Pico. Butch Cassidy en la Patagonia y toda la banda de bandoleros. Sí. ¿Traídos por quién? Por el papá de Jorge Newbery. Qué loco eso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y a ver, si esto no es real, insisto, si no es realismo mágico, Mm, eh, ¿qué fue de la vida de la esposa de Butch Cassidy? claro. Se disuelve, la historia no la puedo encontrar, ¿eh? No la puedo encontrar, pero la cosa sigue, porque en la misma región, ahí en el Bolsón, en la zona del Bolsón, también había ido a vivir otro norteamericano, un sheriff. Qué bueno, por algún motivo tuvo que dejar Estados Unidos y traído también por el papá de Jorge Newbery, se radicó cerca del Bolsón. Fue el que le escribió la carta a Clemente Onelli denunciando que había visto un plesiosaurio vivo. Ah, mirá. Bueno, ese sheriff, Martin Sheffield, fue el eterno perseguidor en Estados Unidos de Butch Cassidy. Y lo tenía ahí a 70 kilómetros, conviviendo, uno en Cholila, el otro en el Bolsón. Nada, estas cosas, viste que si no lo puedo creer. Los descendientes de Martin Sheffield siguen viviendo en la comarca, Ah, sí. pero eh, la historia de Butch Cassidy desaparece en el tiempo. Hoy, en aquel hotel de Trelew, hay toda una habitación especialmente ambientada con la historia de los famosos bandoleros norteamericanos, ladrones de trenes y de bancos. Bueno, en el Touring Club, este hotel centenario de Trelew, hay una ambientación al respecto. Y en la Trochita, cuando hay viajes especiales charteados, se pone en escena, sí, esto es fantástico, en el tramo que va desde Esquel a Nahuelpan, son 3 horas y media de viaje por la Trochita, este centenario tren de trocha angosta, Ujú. se pone en escena
con actores y caballos, el asalto a los trenes. Se representa el asalto de los trenes. Qué loco, qué Y lindo. Va. lo que no saben es que lo que están representando es uno de los hechos más salientes de la vida de Butch Cassidy, que vivió ahí nomás, al norte de Esquel, en Cholila, junto con los otros compañeros bandoleros norteamericanos. Esto es Patagonia, ¿te das cuenta? Sí. ¿No es formidable? Sí, y es también, viejo, como A mí me parece que es casi irreal. que el presidente del país en ese momento No te escucho. Digo, que el presidente... ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás, viejo? No. No, no te escucho. Bueno, dale vos. Hay un tema de sonido. Hay un tema del sonido que no te llegué a escuchar. A ver, ahí está Álvaro Ay, viendo sí, lo que... ahí sí. Decía lo siguiente, ¿me escuchás ahí? Mirá, pensaba en esto. Ahora sí. Un presidente de nuestro país que habilita a un referente cultural, se me ocurre como era Newbery, el papá de Newbery, a estos bandoleros, se me ocurre como algo, bueno, a tener en cuenta. Como que a veces uno cree o ve que la historia se repite. Y después, ¿sabes qué se me ocurre, Muy buena viejo? reflexión. Claro, ni hablar. Se me ocurre esto del Trochita, ¿no? Tenían. Yo lo vi en el Maitén, lo vi ahí de cerquita nomás. Pero qué lindo en algún momento hablar de los trencitos, en Ushuaia hay otro, de los trenes Sí, patagónicos. bueno, de los trenes patagónicos y el tren carbonero que sigue en acciones de carga, que va de Río Turbio hasta Puerto Loyola, Ni que idea de cruza eso. Mirá, toda la estepa santacruceña. Uno conoce la Trochita, uno conoce el del fin del mundo. el tren llamado el fin del mundo, que representa al viejo tren Mm, del presidio de Ushuaia. sí. Pero ¿y el tren que llegaba de Las Heras a Deseado? Pero hay historias de trenes en la Patagonia. Y atención, hubo un proyecto de tren para unir Valdivia, la ciudad de Valdivia, Chile, Ajá. ¿con qué? Con Cholila. Ja. Este proyecto fue de un norteamericano también, traído por Los Newbery. el papá de Jorge Newbery, que era un geólogo norteamericano de la Universidad de Stanford, que bueno, de algún modo estaba desacreditado allá, porque sostenía fervientemente que podía predecir sismos. ¿Eh? Mm. Caletti hace eso de vez en cuando. Intuición sísmica le Bueno, llama sí, sí, Ricardo Caletti. tengo esa posibilidad. Sí. Pero esto es así. Bailey Willis era el ingeniero geólogo que desarrolló todo un proyecto de tren para unir Valdivia con Cholila, Qué lindo. por esta histórica afincamiento de norteamericanos en Cholila. Cosa, cosa de la historia. Qué bárbaro los personajes. Qué bárbaro parte de los tipos. Yo me acuerdo de la película de Paul Newman y Robert Redford, que en la película muestra que los matan a los dos en Bolivia. Pero también se me ocurre Claro, esto, que es recurrente, ¿no? Personajes así que vienen desde el hemisferio norte a escaparse y que después se repite quizás con la historia a mediados de siglo, con exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Patagonia es un refugio, marca también lo inconmensurable que es, lo duro que es, ¿no? Ayer me decías, quiero contarles que ayer Ricardo me decía, no, hoy hace -7 grados nomás, porque anteayer hizo -14. Así que uno dice, bueno, uno se queja acá porque hace un -1, -2, y eso es Patagonia. Y por eso también es ideal para estos atorrantes, ¿no? Que también, bueno, vale la pena mencionar, algún otro atorrante le abre la puerta acá.
¿De dónde viene la palabra torrante? Esa la sé, pero contá la voz que te sale mejor. Bueno, los lincheras en el puerto de Buenos Aires podían dormir adentro de los caños que habían traído para las cloacas de Buenos Aires. Y estos caños tenían en el borde marcado la marca francesa del fabricante de los caños, que era Antoine Torrent, A. Torrent. Eran los atorrantes, los que vivían dentro de los caños. Es muy. Buenísimo, es Eh. buenísimo. Como para marcar Vamos a bien. seguir en Chubut la Bueno, próxima, ¿eh? bueno, nos vamos brevemente. Seguimos en Chubut, me encanta. Qué lindo Chubut, Sí, a qué contar lindo. una historia que es desconocida Bueno, ¿y y cuándo que hablamos tiene, de comida, viejo? ¿Cuándo hablamos de comida? pero pareces tener hambre. Y a Bueno, esta sí, hora, también en algún momento vamos a hablar de gastronomía, dale, que es un viejo. tema general. Yo creo que esto de los temas puntuales eh, permite dibujar la identidad de la Patagonia, también los temas generales. Por supuesto, vamos a comer uno de estos días. Bueno, hablando de comer, mandar un beso a Lidia. No veo la hora de estar allá en San Martín, en la Ruca, y comer un guiso de Lidia. Así que bueno, nos vemos pronto, viejo. Abrazo, Marito, abrazo, Álvaro. Gracias, Álvaro.